Buenos días a todos. En nuestros estudios anteriores vimos que el bautismo es esencial para salvación, según Marcos 16:16, Hechos 38 y Hechos 22:16. Y ahora David va a leer las palabras de Marcos 16:16. Gracias. Y también el bautismo es esencial para ser discípulos de Cristo, como leemos en Mateo 28, 19 y 20, y en Gálatas 3, versículo 27. También vimos que el bautismo bíblico es por inmersión. Las palabras griegas solo pueden significar inmersión. Derramar o rociar no concuerdan con las figuras usadas en el Nuevo Testamento. Los eruditos señalan que la inmersión fue la práctica en la Biblia y en la iglesia del primer siglo. La inmersión simboliza morir al pecado y resucitar a una vida nueva en Cristo. Quedan dos preguntas frecuentes. ¿Deben bautizarse los infantes? ¿Y es necesario rebautizarse alguna vez? Hoy vamos a discutir la primera pregunta y unas razones bíblicas y prácticas. Bautismo de infantes no es lo mismo que el bautismo bíblico. El bautismo bíblico requiere inmersión. De las Escrituras aprendimos que derramar o rociar no son bautismo. Por eso, llamar bautismo de infantes a lo comúnmente practicado no es correcto. Echar agua a infantes o rociar infantes sería más exacto. Solo si el infante fuera sumergido podría llamarse bautismo de infante. Pero la inmersión no es lo único que constituye el bautismo bíblico. La iglesia debe ser fiel a la palabra y a la práctica del Nuevo Testamento. También el bautismo bíblico tiene requisitos. Leemos en Hechos capítulo 8, versículos 35 a 38, que el bautismo requiere fe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas noticias acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: «Mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si cree usted de todo corazón, bien puede», le dijo Felipe. «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios», contestó el hombre. Entonces mandó parar el carro, ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Observa la pregunta del eunuco y la respuesta de Felipe. «Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?» Y Felipe le dijo: «Si crees de todo corazón, puedes». La fe precede el bautismo. También Marcos 16:16 relaciona creer y ser bautizado. Los infantes no pueden creer de la manera que la Biblia exige. La fe implica entender, decidir y confiar en Cristo. Como lo hemos leído muchas veces, el bautismo también requiere arrepentimiento, según Hechos 2:38. Si alguien es un creyente arrepentido, puede ser bautizado. El arrepentimiento es un cambio de mente y de dirección hacia Dios. Los infantes no pueden arrepentirse
conscientemente. Por lo tanto, el bautismo bíblico es el bautismo de personas que han escuchado, creído y se han arrepentido. Enseñemos a las familias a discipular a sus hijos para que, al comprender, pueden decidir libremente. Bautismo de infantes no es necesario, según las Escrituras. Incluso aquellos que lo aprobaron reconocieron que no está comprobado por las Escrituras. Martin Luther dijo que no puede probarse por las Sagradas Escrituras que Cristo instituyó el bautismo de infantes. En fuentes históricas se afirma que el bautismo de infantes no fue establecido por Cristo ni por los apóstoles. En los lugares donde se notifica la necesidad del bautismo, parece destinado a quienes pueden comprender la palabra predicada y convertirse por un acto de su propia voluntad. La autoridad última del cristiano es la Escritura. Si la práctica no está allí, debemos considerarla cuidadosamente. La mención más temprana del bautismo de infantes aparece alrededor del año 200 después del nacimiento de Cristo. Esta práctica comenzó después de la introducción de la doctrina del pecado original. Y el desarrollo de esa doctrina impulsó la importancia del bautismo infantil. Los cambios en la doctrina y la práctica muestran cómo las ideas humanas influyen en la iglesia. Como siempre, necesitamos referirnos a la Biblia para la decisión final. Entonces, los bebés nacen en pecado. Algunos entienden que se hereda una naturaleza pecaminosa, pero no culpa personal. La concepción común añade la idea de heredar la culpa del pecado de Adán. Esa idea llevó a la práctica del bautismo infantil. Pero la gente no es responsable por la culpa de sus antepasados, según Ezequiel 18, versículo 20. La persona que peque morirá. Ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni el padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia, y al malvado se le pagará con maldad. Pablo describió un tiempo en que vivía sin ser pecador antes de su conversión, en Romanos 7, versículos 7 a 11. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino al mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Si me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Según la idea común del pecado original, eso sería imposible. Lo descrito por Pablo es posible solo si los niños nacen sin culpa personal hasta alcanzar edad de responsabilidad. La Biblia presenta al ser humano como responsable cuando comprende y decide.
En Hebreos 8, versículo 11, leemos sobre una característica del nuevo pacto. Ninguno enseñará a su prójimo, ni a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Es decir, nadie entra en el nuevo pacto sin antes conocer al Señor. En el pacto antiguo, en el pacto con los judíos, la entrada podía darse por el nacimiento en la familia de Israel y por la circuncisión a los 8 días. En el nuevo pacto, en el pacto del Nuevo Testamento, en el pacto con los cristianos, la entrada se realiza por la fe demostrada y el bautismo de creyentes que se arrepienten. Si se practica el bautismo de infantes, se pierde esta distinción característica. Infantes entrarían al pacto sin conocer al Señor y luego tendrían que ser enseñados. El Nuevo Testamento insiste en la enseñanza, la obediencia y la decisión personal. En conclusión, deben bautizarse los infantes. La respuesta sería sí, solo si hay un ejemplo en el Nuevo Testamento de un bebé bautizado. Se demuestra que el bebé cumple con los requisitos de fe y arrepentimiento. Y se demuestra que el bebé puede conocer al Señor antes de entrar en la relación del bautismo. Los hechos bíblicos son claros. No existe un caso de bautismo de infantes en el Nuevo Testamento. Solo los que creen y se arrepienten son los que pueden ser bautizados. Y bautizar infantes haría que Hebreos 8, versículo 11, pierda su sentido. Los bebés nacen sin la culpa personal de sus antepasados. No están perdidos, ni necesitan salvación inmediata. Están seguros hasta alcanzar la edad de responsabilidad. Al llegar a la edad de rendir cuentas, sí necesitarán arrepentimiento, fe y bautismo para la salvación. Y finalmente, si fuiste bautizado de infante, probablemente no fuiste bautizado por inmersión, sino solo rociado. Incluso si fuiste sumergido, ese acto no sería bautismo bíblico sin fe y arrepentimiento. Por tanto, puedes necesitar obedecer la palabra del Señor ahora. No pongas tu fe en tradiciones ni en doctrinas de los hombres. Confía en la palabra de Dios y obedece. Si fuiste bautizado de infante y hoy crees, considera ser bautizado como un acto consciente de obediencia. Si nunca te has bautizado por inmersión, tras creer y arrepentirte, hoy es el día para decidir y ser bautizado para tu salvación. Si hoy tienes esa necesidad, háblame después de la oración y lo haremos posible. Gracias.